Tierra Santa, mi palo. Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada, y en esta ocasión vamos a estar conversando con Aldana Ross. Ella es abogada y docente universitaria. La saludamos, le damos la bienvenida a este Pensar en Nada. Hola Elena, Aldana, ¿qué tal? buen ¿Cómo día. estás? Hola Diego también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá la idea era poder pensar. Vos tenés un trabajo importante como abogada también, sobre todo en defensa de los derechos humanos, porque sos parte del equipo de Madres Víctimas de Trata, pero la idea de hoy era pensar con vos en clave desde tu profesión, desde tu experiencia, que pudiéramos ir pensando en esta columna. eh, ¿Qué es esto de estos reclamos, ¿no? que se han sumado a partir del 8M, un poco después de como respuesta a la cantidad de femicidios que no baja, y este pedido, este reclamo de una reforma judicial feminista? Eh, Hasta lo que vengo leyendo y las cosas que una va investigando, no hay un consenso unificado en qué estamos pensando, qué pedimos cuando pedimos una reforma judicial feminista. Y la idea es poder pensar con vos tu opinión y poder analizar algunos conceptos, ¿no? Para poder, bueno, ir sumando e ir haciendo este ejercicio crítico de qué es lo que pedimos cuando señalamos a la justicia como responsable también de la falta de protección hacia las mujeres y diversidades. Bueno, yo creo que cuando hablamos de reforma judicial feminista, primero hay que empezar a hablar del tema de la democratización de la justicia. Me parece que, digo, habría que avanzar claramente en lo que es ese proceso. Además de tener en cuenta de cuando hablamos justamente de este tipo de reforma judicial, que tenga en cuenta determinados pedidos o reclamos que se hacen desde el feminismo, es también tener en cuenta que claramente no alcanza solamente con un tipo de capacitación que se empezó a dar a través de la sanción de la importante ley Micaela, sino que se vea en los hechos, es decir, digamos, cuando vemos, por ejemplo, que hay muchos magistrados, magistradas que efectivamente realizan las capacitaciones de la ley Micaela, pero después vemos que en los hechos, cuando tienen que finalmente, digo, elaborar, ¿no?, las sentencias o resolver determinadas cuestiones en un proceso judicial, vemos que claramente la perspectiva de género queda solamente en una cuestión teórica y no la llevan a cabo en la práctica. Y cuando estamos hablando de llevarla a cabo en la práctica, es tener en cuenta, digo, ver con una perspectiva totalmente transversal, es decir, ya sea cuando la mujer, y voy a hablar de la mujer trans, de travestis, particularmente Ujú. porque creo que son y somos un grupo de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural por una desigualdad que existe a nivel estructural por nuestro sexo, por nuestro género. Eh, es tener en cuenta justamente que ya sea que mujeres trans travestis están en un proceso judicial, ya sea como víctimas de un delito, o bien que estén siendo juzgadas por haber sido imputadas, ¿sí?, por la presunta comisión de algún delito. Tener en cuenta, ¿no?, esta desigualdad estructural de donde comienza, ¿sí?, el proceso. Basta con ver, digo, por mencionar un caso de una mujer imputada, bueno, y luego condenada por un delito, que es el caso de Nair Galarza, que claramente, y obviamente también teniendo en cuenta, ¿no?, que no es lo mismo un departamento judicial en determinada provincia, quizás que abarca, ¿no?, menor caudal de causas judiciales que, por ejemplo, no sé, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?, por poner un ejemplo, y que probablemente el proceso judicial sea más veloz. Pero sí hay que tener en cuenta que no se están aplicando digamos, no se está aplicando justamente la misma concepción para determinar una pena en años por determinada comisión de un delito que la que se aplica respecto a un varón.
y ahí es cuando vemos una fuerte discriminación. También a la vez cuando vemos que en el sistema penitenciario, particularmente de mujeres, la mayor cantidad de casos de personas que están privadas de su libertad lo están, por ejemplo, con causas como narcomenudeo o determinados delitos no vinculados a lo que es el narcotráfico o también, bueno, robos y demás. Y cuando se aborda el perfil, digamos, de lo que es la persona que ha sido condenada por ese delito, vemos, por ejemplo, muchos casos que son madres que han constituido, por ejemplo, familias monomarentales, que son únicos sostén de familia. Entonces, digo, tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Cuando se habla tanto de juzgar a una mujer trans o travesti, por la presunta comisión de un delito, o bien cuando se la tiene en cuenta como víctima y sus derechos que debe tener también como víctima, ¿no? En el proceso, más allá de formar parte activamente en un proceso en lo que solemos llamar en un proceso penal como querella o como particular damnificado si es, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, digamos, a esto nos abocamos cuando hablamos de reforma judicial feminista, o sea, tener en cuenta todas aquellas cuestiones que atraviesan en un proceso judicial que claramente están en desmedro fuerte de los derechos humanos de las mujeres trans, travestis fundamentalmente. Ahí, Aldana, me interesaba que pudiéramos pensar también poder salirnos de los, es clarísimo todo lo que contás, lo que decís o lo que señalás, este posicionamiento en cualquier, ¿no? Sea cual fuere el lugar que le toca a la mujer travesti trans estar dentro del proceso judicial, pero también me gustaría pensar esto de salirse de las dicotomías, porque también hay un fuerte llamado por ahí desde algunos sectores que se autorreconocen feministas, con un aumento de las penas, ¿no? Como una necesidad de incrementar ciertos castigos hacia, sobre, no sé, los agresores sexuales, los femicidas, que digamos, obviamente digamos, quedan como enmarcados en un reclamo donde pareciera que no se acercan al pedido de justicia. Y por otro lado, en otra vereda que se autodenomina antipunitivista, eh, bueno, planteando cosas que tienen que ver con lo que pedimos, ¿no? Las reformas en el Ejecutivo, los lugares de atención en relación a la violencia de género, pero que a veces quedan digamos, entrampadas entre el aumento de las penas y, bueno, no, hay que ser antipunitivista porque eso no sirve, pero a veces se nos puede escapar algo. Me gustaría que pudieras abordar un poquito este tema, bueno, sobre esta necesidad de reflexionar, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué es necesaria una pena? Pero también qué es lo importante de tener un sistema como el nuestro, donde se garantizan los derechos humanos de todas las personas, aún de las privadas de libertad. Sí, totalmente. Bueno, como vos decís, digamos, yo particularmente no creo en ningún tipo de categoría como tajante de esto de punitivismo, o sea, que una persona se considere como punitivista o antipunitivista. Yo creo que, bueno, como abogada aplico lo mismo que mi profesión, digo, cada caso en concreto tiene su complejidad y hay que mirarlo con la perspectiva que corresponda. Me parece desde ya que tanto lo que es la baja de la edad de imputabilidad, que se viene planteando también desde hace un tiempo, desde determinados sectores políticos partidarios, fundamentalmente, como asimismo el aumento de lo que es las penas de los delitos, yo creo que para nada vienen a solucionar un problema de base estructural. Me parece que, digo, cuando interviene el Poder Judicial, eh, siempre creo que es tarde. A ver, es tarde porque claramente hay que hacer modificaciones de raigambre política, fundamentalmente. A ver, por ejemplo, ¿no? Digo, en lo que hablamos, ¿no? En el tema de la violencia de género. ¿Qué hubo antes de llegar a un femicidio? ¿Qué hubo antes de llegar a tener que hacer una denuncia? Claramente hay un contenido ahí de tipo cultural. Ahora bien, ese contenido de tipo cultural, digo, por ejemplo, ¿no? En el caso de
la escolaridad. Bueno, ¿qué pasa en las escuelas? Digo, hay muchas cosas que también, y esto desde ya digo, obviamente que no creo tampoco que sea responsabilidad de las personas que son docentes porque no son formadas tampoco. No hay una educación que las y los forme para determinadas circunstancias, ¿no? Que se dan en el ámbito de la escuela. Creo que el Estado tiene la oportunidad de intervenir mucho antes de llegar a que haya una denuncia por violencia de género y mucho antes de llegar ni hablar a una situación de femicidio o de transfemicidio. Eh, entonces, o de travesticidio también. Digo, me parece que el Estado quizás habría que ver también si alcanza solo con conformar, digo, teniendo en cuenta que se conformó este Consejo Federal, sí, para el abordaje de femicidios, digo, alcanza solo con conformar, por ejemplo, bueno, consejos federales, que yo desde ya eh, agradezco y aplaudo que esto suceda en la política, pero creo que no alcanza con eso. Basta con ver, por ejemplo, que existe ya desde hace muchos años un Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que si bien planifican políticas a largo plazo, hay cuestiones para resolver, que es el tema de la víctima sobreviviente del delito de trata en el ahora, ¿sí? Y creo que pasa lo mismo con el tema, o que en su caso, digo, esto habrá que ver, bueno, qué ocurre, ¿no? Con el tema del Consejo Federal de Abordaje de Femicidios, pero digo, creo que tendría que haber otro abordaje que tenga en cuenta justamente lo que es la educación. La educación desde los primeros años de vida. Bueno, obviamente está el tema también, ¿no? Acá tenemos que hablar de la ESI, fundamentalmente, la ESI que es ley y que todavía cuesta que se incorpore en muchísimas escuelas, fundamentalmente en lo que es la educación privada. Entonces creo que el Estado puede hacer otras cosas para prevenir eso. Digo, no sé, a mí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En el caso, cuánta cantidad de jóvenes dejan, por ejemplo, la escuela por tener que trabajar, porque la condición socioeconómica de su familia hace que estas personas tengan que dejar la escuela y bueno, y ahí empieza, digo, ahí continúa una desigualdad estructural que después eh, continúa, ¿no? Bueno, en la comisión de determinados delitos, en algunos casos y en otros no. Con esto no quiero decir, digo, que la persona que sufre una desigualdad socioeconómica comete posteriormente un delito. No, desde ya que no. Pero sí, digo que hay una cuestión de que, por ejemplo, las cárceles no hay personas, por ejemplo, que cometan determinados tipos de delitos que tienen que ver con no sé, por ejemplo, digo, quienes manejan las redes de narcotráfico o de trata de personas, y sí, volvemos también, está llena de personas que cometen delitos menores, como pueden ser robos agravados, bueno, homicidios, digamos, homicidios criminis causa, que pueden tener que ver con algún tipo de robo calificado, o narcomenudeo también, y que tienen que ver también con un tipo de desigualdad social. Entonces, Claro, sí, bueno, nada, a o mí personas en particularmente, prostitución que son obligadas a vender exactamente, droga, ¿no? exacto, Aldana, tal cual. Entonces, me em, parece que claramente tiene que haber una perspectiva de eso, ¿no? El Estado intervenir antes de que se cometa un delito. sí, no, clarísimo, clarísimo. Te agradezco esta comunicación. Para cerrar, me gustaría, porque aprovechando esto de, nombraste, bueno, ¿no? Los delitos de trata y sé de tu trabajo en Madres Víctimas de Trata, que puedas contar brevemente o por lo menos felicitar esta acción que hubo, que fue una movida que se esperaba otra cuestión, ¿no? Del Estado, pero frente a la posibilidad de no tener su sede, Madres Víctimas de Trata. Esta semana, justo el 8M, se logró a través de una campaña en las redes la posibilidad de adquirir la casa que es Madre Víctima de Trata. Bueno, celebrar esto y compartirlo acá para cerrar este bloque. Sí, la verdad que, bueno, desde nuestra ONG empezamos el año en el mes de enero, bueno, con una intimación por parte de propietarios de la vivienda, que con todo su derecho, obviamente, de
lo que es acceder a la venta del inmueble, bueno, intimaron para ver si íbamos a comprar la vivienda o no. Y bueno, y la realidad es que a principios de enero la realidad era otra. Teníamos solamente la esperanza, porque esa era nuestra única realidad. Sí, tratamos de contactarnos, como vos bien dijiste, con el Estado, con distintos ministerios y demás, no obteniendo respuesta, ni siquiera ningún tipo de reunión. Más que nada porque, bueno, buscábamos la posibilidad de acceder, ¿no?, a algún crédito o préstamo que nos permita continuar en lo que es no solo la casa de madre, sino que lo que es la casa de tantas personas, ¿no? De personas sobrevivientes de prostitución, sobrevivientes de trata, de familias que buscan a personas desaparecidas y que pueden estar desaparecidas presuntamente, ¿no?, por trata. Y bueno, y la verdad que nos encontramos que gracias a la gente, porque realmente fue así, gracias a la gente, hoy podemos decir que podemos continuar con este enorme trabajo que tenemos. Así que bueno, la verdad que sí, una alegría enorme y bueno, y seguir trabajando, en realidad, seguir trabajando por hacer cambiar esta realidad, ¿no? Para algunas personas que sufren este terrible flagelo que es la trata de personas. Bueno, buenísimo. Aldana, desde acá también invitamos a seguir las publicaciones, bueno, todo el trabajo que hacen a través de sus redes, Madres Víctimas de Trata. Te agradecemos esta comunicación para Pensar en Nada y quedamos en contacto para una próxima vez para seguir reflexionando sobre este y otros temas que tengan que ver con la justicia, el acceso a la justicia para mujeres, travestis, trans, bueno, toda población que está en desigualdad y por la que día a día militamos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día, muchas gracias. Era Aldana Ross, abogada, docente universitaria, para cerrar este bloque de géneros en Pensar en Nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más. No te muevas, ya volvemos con más Pensar en Nada.